Muy bien, en esta segunda parte de la clase número 4 vamos a continuar con los márgenes. Vamos a iniciar por el margen izquierdo, grafológicamente es el borde izquierdo de la hoja y psicológicamente a nosotros nos va a dar cómo inicia todo el camino hacia sus objetivos, como así también su relación con su familia de base, con su madre, con su padre, el impulso vital que pone para realizar las cosas. Eso es lo que nos da psicológicamente el margen izquierdo. En el margen izquierdo, nosotros no solo vamos a ver el tamaño como lo vimos en el margen superior e inferior, sino que el margen izquierdo se va a evaluar según 3 condiciones. Primero su tamaño, después su regularidad y por último su forma. Vamos a ver que esto también lo vamos a realizar con el margen derecho. ¿Por qué con estos dos márgenes es mucho más amplio el campo de análisis? Debido a que nos da el inicio para realizar las cosas y cómo llega a los objetivos, si es que llega. Entonces es una buena manera también para ver si canaliza bien la energía, si es una persona que se retrae, si es introvertido y también cómo va desarrollando sus relaciones en el plano íntimo. Primero que nada vamos a ver cómo se mide y se evalúa el margen izquierdo. Su medición en el margen izquierdo vamos a tomar el ancho de la hoja, en este caso no el largo, el ancho. Una vez que medimos el ancho, esto nos va a permitir tener el parámetro de lo que es normal. Para que un margen izquierdo sea considerado normal, tiene que medir sí o sí el 10% del ancho de la hoja. Esto igual en el video tutorial de ejercicios que yo les dejo a continuación de cómo medir márgenes, ahí van a ver cómo tienen que hacer los cálculos. Así que el margen izquierdo sí o sí tiene que medir el 10% del ancho de la hoja, ni más ni menos. Bueno, vamos a ver su clasificación. Hay 5 tipos de márgenes izquierdos. El ausente, que es el que choca con los bordes, es decir, es una persona que no ha cortado el cordón umbilical, es una persona sumamente dependiente de la familia de base, no decide nada si no está apoyado por su familia, es decir, es una persona que consulta todo. ¿Qué problemas va a tener? Va a tardar en llegar a sus objetivos o lo más probable que más del 80% de las veces no llegue a sus objetivos. Con el pequeño le va a costar arrancar, pero va a tener un poquitito de iniciativa por lo menos. Pero también le va a ser muy difícil llegar a todas las metas que quiera realizar y va a ser dependiente de su familia de base. Con el margen izquierdo normal quiere decir que la persona tiene un poder de iniciativa considerado, es una persona que sabe cuándo iniciar y cuándo parar su tarea y va a tener más posibilidades de llegar a las metas. Ya por último, cuando encontramos un margen izquierdo grande o muy grande, esto implica una crisis y una diferenciación con su familia de base muy importante. Quiere decir que es una persona que realmente o no tiene contacto con su familia de base o la verdad que no quiere reflejarse a esa madre o a ese padre por algunas circunstancias que le haya sucedido en el pasado que lo marcó y no quiere volver a vivir eso. Como así también puede ser porque no comparte la forma de ser de su familia. Ahora vamos a ver su regularidad. Hay 3 tipos de regularidad. Regularidad rígido, una vez que nosotros tenemos las medidas, porque para nosotros saber el tamaño tenemos que medir la distancia de los gestos que están más a la izquierda hasta el borde izquierdo, una vez que tenemos nosotros eso podemos evaluar la regularidad. Si todos los renglones inician en la misma medida de distancia entre el primer gesto gráfico, en primer gesto de escritura, al borde izquierdo tiene la misma medida en todos los renglones, esto quiere decir que es un regular rígido. En cambio, si hay una pequeña diferencia, esa pequeña diferencia es entre 2 a 3 centímetros, eso quiere decir que la persona es un regular, no regular rígido. Y en el caso de que todas las medidas sean diferentes, eso quiere decir que es irregular. Psicológicamente, si nosotros tenemos un regular rígido, quiere decir que la persona va a ser sumamente estructurada, metódica y que le va a costar muchísimo, muchísimo el hecho de poder tener un poder de iniciativa. Siempre va a pensar mucho las cosas antes de iniciarlo. El regular
Y el irregular le permite que la persona algunas veces va a tener iniciativa y otras veces le va a costar un poco más. Por último vamos a ver la forma. Hay 5 formas: creciente, decreciente, cóncavo, convexa y zigzag. Creciente es cuando a medida que la persona va escribiendo se va alejando del margen izquierdo. Psicológicamente quiere decir que la persona organiza defectuosamente su tiempo y su actividad, hay impulsividad, una cierta impaciencia y hay un poder de iniciativa y inconscientemente la persona quiere despegar de esa familia de base. Decreciente es al revés, a medida que va avanzando el texto se va acercando a ese margen izquierdo, quiere decir que la persona conscientemente se aleja de su familia de base, pero inconscientemente siempre vuelve a buscarla. Esto también da signo de retroceso a la hora de avanzar, es decir, tiene iniciativa que la va perdiendo a medida que va avanzando el texto. Cóncavo, como vemos en la imagen, al principio grafológicamente la escritura está alejada del margen izquierdo, vuelve a acercarse al margen izquierdo y vuelve a alejarse del margen izquierdo. Esto quiere decir que es una persona que tiene reflexión, tiene cierta ambigüedad a la hora de relacionarse, se da y no se da con los demás. Vamos a ver el convexo. Es todo lo contrario a lo que veníamos viendo. Como ven en la imagen, se inicia en el margen izquierdo, se aleja y vuelve al margen izquierdo. Esto muestra un cierto grado de vacilación al relacionarse, va a tener mezcla de introversión y extroversión, y esto va a dificultar un poco sus relaciones sociales, como así también sus relaciones íntimas. También por último vamos a ver el zigzag. El zigzag es el más inestable de todos. La persona algunas veces tiene ganas de seguir, otras veces deja, tiene mucho problema con el tema de la iniciativa y con su canalización de energía. Ahora vamos a ver los puntos y aparte, que son considerados márgenes izquierdos secundarios. Los vamos a ver según su regularidad. Van a ser regulares en línea, que más o menos oscilan entre 2 a 3 milímetros de distancia. Y vamos a ver que estos son personas que tienen una cierta versatilidad, tienen un orden y un sentido de la orientación. En cambio, en el margen, cuando nos da irregulares o desordenados, la persona tiene un mal uso y empleo del tiempo y de la actividad y fallos en el sentido de la orientación. Van a ser personas también muy sensibles. Por último, en los puntos y aparte vamos a ver 2 casos especiales, que son los convencionales o condicionados, que son los puntos y aparte que empiezan siempre en la misma distancia. Esto implica psicológicamente un orden muy personal, una persona organizada, que no va a ser muy original. Y después, por último, vamos a tener el segundo caso, que es coincidiendo con el margen izquierdo, es decir, ausentes. Esto es una persona que tiene temor a perder la orientación y que desea siempre estar con su familia de base, madre-padre, es decir, no cortó el cordón umbilical. Por último, en esta clase vamos a ver el margen derecho. El margen derecho es grafológicamente el borde derecho de la hoja y psicológicamente nos da la predisposición de la persona que escribe a llegar a sus objetivos. Cómo llega y cómo aborda el futuro la persona, si está dispuesta a los cambios, si tiene energía cuando llega a sus metas o si realmente le cuesta poder realizar sus objetivos. Lo primero que vamos a hacer es cómo medimos el margen derecho. El margen derecho como el margen izquierdo nosotros tenemos en cuenta el ancho de la hoja y eso nos va a proporcionar a nosotros la medida de lo normal. En el caso del margen derecho tiene que medir entre el 5 al 10% del ancho de la hoja. Eso es considerado normal. Vamos a ver el primer caso, que es el margen ausente. La persona nosotros vemos que choca con el borde derecho, es decir, llega muy impulsivamente. Son personas, si bien decididas, son muy impulsivas e irreflexivas y puede llegar a la agresividad. En el margen pequeño nosotros vamos a notar que es una distancia menor al 5% del ancho de la hoja. Hay una cierta precipitación en la toma de decisiones y en la iniciativa también, pero tiene un alto grado de sociabilidad.
En un margen derecho normal, la persona tiene equilibrio en todos sus aspectos y tiene un autocontrol muy marcado. En el caso de un margen derecho grande o exagerado, nos da la sensación de una crisis de angustia muy elevada. La persona no está llegando a sus objetivos y en general la persona no sabe por qué no llega a sus objetivos. Puede ser por miedo o por mala canalización de energía. Nosotros viendo otros aspectos nos vamos a dar cuenta de eso. Pero todo lo que tiene que ver con futuro, con cosas nuevas, a la persona le da mucho miedo los riesgos y tiene una cierta tendencia pesimista. Ahora vamos a ver el margen derecho según su regularidad. Tiene dos tipos de regularidades. Regular, que es todos a la misma distancia. Esto demuestra un orden muy personal, una persona muy precisa, muy atenta, mucho autocontrol de los impulsos. Y todo por el contrario, cuando encontramos un margen irregular, encontramos una persona muy versátil, muy cambiante, que algunas veces va a llegar bien a las situaciones y a los objetivos y otras veces no. Por último vamos a ver la forma del margen. Hay tres tipos de forma. Creciente, que a medida que la persona va escribiendo se va alejando del margen derecho. Esto quiere decir que tiene una buena llegada a los objetivos, pero a medida que va avanzando en la tarea, muchas veces la va a rescindir o la va a dejar por la mitad. Cuando encontramos un margen derecho decreciente, es decir, que a medida que se va escribiendo se va acercando al margen derecho, quiere decir que a esta persona le cuesta arrancar. Una vez que arranca, empieza a agarrar confianza y llega a sus objetivos, pero le es muy difícil el inicio de la acción. Por último, lo que vamos a ver son los condensados o de líneas caídas o apelotonadas a la derecha. Estos son dificultades de organización y de previsión, hay un mal manejo del dinero y tiene muchísima resistencia a los cambios. Todo lo que sea cambio a la persona le crea una angustia muy importante. Muy bien, esto ha sido la clase número 4. Desde ya les agradezco a todos los que están participando del curso. Acuérdense en que ya están a su disposición los módulos del material teórico que son necesarios para los ejercicios y para poder desarrollar el curso en forma completa. Acuérdense en que ya también en la plataforma dejé los ejercicios de esta clase que son todos sobre márgenes y hay un video tutorial que les dejo en donde les enseño a cómo medir los márgenes. Bueno, si les gustó el video los invito a que le den un like y si quieren dejar algún comentario, bienvenido sea. Desde ya les mando un saludo cordial desde Buenos Aires, Argentina. Acuérdense a todos los que no están suscritos al canal que a partir de la clase número 6 ya no la van a poder ver, tienen que suscribirse, es totalmente gratis, así pueden seguir disfrutando del curso completo de grafología. Desde ya saludos, nos vemos ahora nuevamente la semana que viene en la clase número 5.